Después de todo esto y una clase fallida, vamos a ver si podemos hoy dar con estas 3 aulas que me saca de quicio y ¿Vas me a grabar? pone, Perdón, me Fer, cambia, ¿vas a ¿no ves? grabarlo? Tendría que grabarlo, sí, pero ¿cómo hago para grabarlo? Yo creo que uno de los que ha abierto yo no sé si puedo grabar, porque yo soy Sí, de los invitado. 3 puntitos pones grabar la reunión. Pero tengo que buscar los 3 puntitos con la Ah, presentación. bueno, no, deja. Si no lo grabamos nosotros. Amigo, ¿puedes grabarlo? Ah, Sí, a mí también. No, porque a mí también se me siente, a mí a también se ver, me ahí siente la está. copla. No importa que se sienta, Andrés. Bueno, sí, porque acá tengo los 3 puntitos y va a grabar Bobandi. Bueno, como les decía, bueno, vamos a dar lugar al inicio de este año, este cuatrimestre. Ya hemos tenido el primer problema nomás de entradita. ¿Cómo será que me ha hecho transformar, ¿no es cierto? Si ustedes ven la foto ahí, ¿no es cierto? Me ha transformado de una forma impresionante. Pero bueno, para no perder más tiempo, esperemos que este cuatrimestre sea presencial, no creo, porque como viene la mano, nos vamos a guardar dentro de poco, nomás yo calculo que dentro de 30, 60 días vamos a estar otra vez todo guardado y sin vacuna. Bueno, vamos a dar clase, vamos a dar inicio a la clase de patología de la reproducción y obstetricia. Como ustedes saben, la obstetricia veterinaria es una actividad que no hay una materia o no hay una carrera o una especialización exclusiva que sea de obstetricia, como lo tiene, por ejemplo, la medicina humana. Nosotros, a través de los años, hemos podido ir mejorando esa obstetricia, esa atención de las hembras durante el transcurso, ¿no es cierto?, de su vida reproductiva. Como pongo acá, ¿no es cierto?, que mejorar la eficiencia en la utilización de todos los recursos disponibles es imprescindible para el profesional que nos dedicamos a la producción, ¿no es cierto?, a la cría. Cuando hablo de producción, hablo de cría, producción de leche, producción de terneros para carne, y por supuesto que cada vez tiene más auge, ¿no es cierto?, la atención de la mascota. Entonces es fundamental que el profesional, el médico veterinario, que se dedica a la atención de los animales, tenga una especificación o tenga claro cómo va a atender, ¿no es cierto?, a esas hembras que están en un ciclo reproductivo. Esto también cada vez se intensifica más porque tenemos biotecnologías, como lo habrán visto ustedes en reproducción animal, biotecnologías que no solamente se comparten dentro de los límites del país, sino que traemos embriones y traemos semen de otros lados donde son servidas hembras y tenemos que evaluar esos embriones y esas inseminaciones con los machos que se van a inseminar esas hembras, o las transferencias que se van a hacer para luego poder que esa hembra pueda tener una gestación
fisiológicas, normal, un parto y un puerperio, lo más fisiológico, lo vuelvo a repetir, que se pueda. ¿Por qué hablo de estos 3 parámetros o estos 3 ciclos reproductivos? Porque la obstetricia se dedica exclusivamente a lo que es la gestación, que esas hembras tengan una gestación lo más normal posible, un parto, como ya vamos a ver más adelante en el transcurso, ¿no es cierto?, de esta charla, el parto es un momento muy crítico, tanto o el momento más crítico que tiene una hembra en su vida reproductiva, en su ciclo reproductivo, y no solamente la hembra, sino también el feto o los fetos que van a nacer. Y el puerperio es fundamental porque de acuerdo a cómo ha sido el ciclo anterior de gestación y del parto, va a ser, ¿no es cierto?, que esa hembra pueda volver a ciclar y pueda quedar otra vez, ¿no es cierto?, en estado de gestación. La obstetricia en sí, como vieron ese gráfico que les puse hace un ratito, es algo que nace con la humanidad. Los primeros habitantes de la Tierra empezaron a trabajar, a cuidar a sus madres, ¿no es cierto?, a sus animales, a sus hembras, y a las crías. Se habla ya, ¿no es cierto?, que hay jeroglíficos en Egipto, donde ya estos egiptos, ¿no es cierto?, atendían a las hembras, ¿no es cierto?, en los partos y cuidaban, ¿no es cierto?, que eso pueda ser lo más fisiológico, normal, porque el hombre, ¿no es cierto?, se servía de esos animales como alimento, carne, leche y también como lo utilizaban como animales de trabajo. Entonces, si ellos perdían alguna hembra, ¿no es cierto?, o perdían alguna cría, quedaban, ¿no es cierto?, a veces con faltantes y a veces sin trabajo, sin poder arar, ¿no es cierto?, porque ustedes saben que antes los animales se utilizaban también en el campo para poder arar, el arado mancera, si alguno se acordará, algún abuelo. También la intensificación de las explotaciones ganaderas implica también la necesidad de otorgar que el parto sea, fíjense que estoy hablando mucho de parto, porque el parto, como les dije, es crucial en esa hembra, el parto sea lo más rápido y lo más fisiológico, lo más normal posible. Es un episodio, ese parto, como lo dije anteriormente, es un episodio crítico, dramático, donde tanto la hembra como el feto pueden tener alguna patología y llevarnos a un parto, lo que nosotros denominamos un parto distóxico, o pueden haber, ¿no es cierto?, trastornos puerperales como puede ser una retención placentaria. Una correcta atención obstétrica durante la gestación, el parto y el puerperio nos va a dar a nosotros, ¿no es cierto?, la continuidad de que esa hembra va a poder ser servida y gestar próximamente para que nos dé una cría. Fundamental, si hablamos, y me van a escuchar a mí hablar mucho de bovino, ¿por qué tanto en bovino? Porque después del parto tiene que ser un parto normal. Esa hembra bovina tiene muy poquito tiempo, como lo habrán visto en reproducción, muy poquito tiempo para que ese útero, tanto anatómica como fisiológicamente, esa hembra me puede empezar a ciclar, a tener un celo fértil para volver a quedar preñada y me pueda dar lo que todo productor
necesita es un ternero por vaca por año. Entonces, el médico veterinario, ustedes, futuros médicos veterinarios y colegas, van a tener que poder cumplir o asesorar al productor, ¿no es cierto?, en esa tarea. Desde el punto de vista, como hemos visto el año pasado, desde la evaluación de esa hembra hasta la evaluación del macho, la evaluación del semen si van a inseminar, características de ese semen, el toro, o una transferencia de embriones con que estoy transfiriendo. No, le iba a decir que con respecto a la inseminación artificial, algo que lo hemos visto el año pasado, a veces el productor o asesora al productor con semen que insemine, ¿no es cierto?, algunas hembras con algún semen importado, y ustedes saben que a veces esos semen importados dicen que es un semen con facilidad de parto en vaquillonas, y claro, pero facilidad de parto para las vaquillonas donde es originario ese semen, donde a lo mejor las características de las hembras, de esas hembras que van a ser servidas por primera vez, las vaquillonas, perdón, esas vaquillonas son de un tamaño que no se corresponde con el nuestro. Entonces, facilidad de parto para ellas, pero no es facilidad de parto para nosotros. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado como asesores, como médicos veterinarios, en saber, ¿no es cierto?, el frem que tiene esos toros, y el peso del ternero al nacer, con el cual voy a estar inseminando. O sea, eso cuando agarran el catálogo de inseminación artificial se puede observar, se puede estudiar, y por supuesto cuando algo fundamental y algo que el año pasado en reproducción lo han visto, para disminuir esos grados de distosia, esos problemas en el parto, es hacer una pelvimetría, o sea, medir el área pélvica. Eso es fundamental y eso no se lo tienen que olvidar. Es parte de la obstetricia. Una simple medida del área pélvica a nosotros en reproducción, tanto en bovinos como en yeguas, nos está salvando o nos está recuperando o nos está siguiendo, estamos siguiendo con esa hembra en el rodeo, y no estamos perdiendo esa hembra reproductivamente. ¿Por qué? ¿Por qué hago todo este comentario? Porque a veces creíamos que a través de estas biotecnologías, la obstetricia, que es tan vieja, iba a estar de lado. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos mayores conocimientos, mayor asesoramiento, mayores técnicas para poder evaluar a esa hembra. Pero a veces no es así, y nosotros mismos o los productores están cometiendo algún acto que no se corresponde para un servicio en una determinada hembra. Y ojo, yo les hablo de bovinos, pero puede ir para cualquier especie. Fíjense, están en auge, ¿no es cierto?, los caninos. Ahora hay muchos caninos, animales de compañía. Hay razas nuevas, razas que son, no están bien conformadas, o sea, están bien conformadas, pero cuando me refiero a que no están bien conformadas, me estoy refiriendo a que o son muy cabezonas, o
tienen manito y patitas muy cortas, o tienen grupa muy ancha. Entonces tenemos que evaluar a la hembra con la cual, ¿no es cierto?, le vamos a dar servicio para que puedan tener una buena gestación y un buen parto. Además, ustedes saben que en caninos hay razas, ¿no es cierto?, que directamente esas hembras no se les realiza, no van a un parto natural, sino que se les hace, ¿no es cierto?, directamente se programa una cesárea. En realidad, hablo mucho de parto porque el parto no solamente va a depender de la fuerza y la duración, porque ese parto tiene, ya vamos a ver cuando veamos parto, diferentes etapas, y a veces uno cree que aquella hembra que más puja, que más fuertes son esas contracciones, es la que más rápido va a eliminar a sus fetos o al feto, pero como les dije anteriormente, va a depender de toda una sincronía que tienen esas etapas, porque no solamente esos pujos, esas contracciones miometriales y abdominales que van a producir la expulsión del feto o de los fetos, sino que previamente tiene que haber una etapa de dilatación que es necesaria para que esos fetos pasen por ese canal del parto que está constituido por un canal duro, y ese canal duro es, digamos, la mayor o el mayor obstáculo que tienen los fetos o el feto, ¿no es cierto?, para poder atravesarlo. Si una hembra, por ejemplo, tiene contracciones muy fuertes y anticipadas, o sea que es una hembra muy nerviosa, muy briosa, como son las hembras a veces jóvenes, el feto no alcanza a acomodarse, ya vamos a ver que ese feto tiene que en el último tercio de la gestación, tiene que tomar una estática fetal normal, una estática Perdón, fetal, perdón sí. que te interrumpa. Hay un chico acá que está levantando la mano, debe ser para hacerte una pregunta, y te hago otra consulta. ¿Vos seguís en la primera diapositiva o no? Sí, sí, yo no he cambiado, me Ah, largué a hablar con la primera, no, perdón, no, está sí. bien porque me asusté, pensé que seguías hablando y no estaba, y seguimos viendo la misma. No, no, está puesto eso y yo hablé con eso, ¿no es cierto? Está Me bien, largué a hablar, está bien. sí. ¿Qué No, pregunta tendrá, no sabes? A ver que la a haga. ver, José Luis, podés hacer la Sí, pregunta si querés. quería saber cómo era eso del canal duro, digamos, que está compuesto. eh, ¿Por qué Bueno, eso, sección? decime tu apellido, tu nombre. José Luis Montañez. Bueno, José Luis, Pepe, bueno, eso es anatomía, vos tendrías que saber cómo está compuesto la pelvis, ¿no es cierto? El canal duro, ¿eh? El canal del parto está compuesto por un canal duro y un canal blando, ¿eh? Cuando yo hablo de el canal duro, ¿eh? Estoy hablando, ¿no es cierto?, de la composición de las partes óseas que componen ese canal. ¿Sí? Empezando con el techo, que es el sacro, el pubis, el ilion, ¿sí? Entonces, ese es el canal duro, y aunque hay una hormona que trata de relajar la sínfisis púbica, ese canal duro no llega a relajarse como puede ser un canal blando, que está formado por el cuerpo y el cervix, el cuerpo, el útero, el cervix, la vagina y la vulva. Y dentro de eso, de ese canal blando, bueno, primero el canal duro tiene diferentes formas en las diferentes especies.
no es lo mismo el canal duro de una yegua, que es bien circular, al canal duro de un bovino, que es tipo elíptico, oval, donde tiene una sínfisis púbica como si fuera una cresta. Entonces el feto tiene que nacer, o mejor dicho, tiene que seguir una línea que es elíptica, como si fuera un arco iris. A eso me refería cuando me refería, ¿no es cierto?, de que no aquella hembra que más puja, que más contracciones rítmicas tiene, es la que va a tener menos problemas, sino que todo tiene que ser equilibrado, sincrónico, entre el feto, ya vamos a ver parto, y la hembra en sus diferentes etapas desde el parto. ¿Mm? Bueno, para terminar con esta primera diapositiva, un correcto manejo y la atención obstétrica, eso es fundamental. Nosotros, una hembra que está por parir, tenemos que atenderla. Por supuesto que ahora hay más cuidado, sobre todo en los animales de compañía, donde hay clínicas que tienen internación. Entonces, ante un parto, ¿no es cierto?, la hembra directamente se interna, y el parto ocurre en la clínica veterinaria. En mi época nosotros directamente se hacían los partos. Bueno, ahora también hay muchas perras y gatas, ¿no es cierto?, que paren en la casa. Y hablando de eso, hay perras, por ejemplo, sé que son bastante mimosas, y gatas también que son mimosas. Hay muchas gatas mimosas. y, y bueno, eso a veces también puede llegar a complicar, ¿no es cierto?, el parto, sobre todo aquellos animales de compañía que están dentro de un departamento o viven arriba de un sillón, donde no tienen una gimnasia funcional. Entonces eso puede llegar a complicar, ¿no es cierto?, el momento del parto. De cómo ocurra esa gestación, ese parto y ese posparto, que nosotros denominamos puerperio, va a ser, ¿no es cierto?, la base que vamos a tener, ¿no es cierto?, para poder realizar una buena profilaxis. Vamos a aumentar el ritmo porque bueno, no funciona esto. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos de una buena obstetricia? Primero yo puse acá procurar que tengamos una gestación. Si hablamos nosotros va a depender de qué tipo de especie estemos hablando. Como les dije, les di el ejemplo de los bovinos, que después del parto, lo fundamental es que queden preñadas luego de que esa hembra empieza a ciclar, o sea, después de los 45, 65 días, depende del tipo de explotación, o de los días de espera que se le da, ¿no es cierto?, a una hembra bovina de tambo. Va a depender también si son hembras estacionales o no, como la yegua, la oveja y la cabra. Las perras, por supuesto que ahí diferente, porque a veces no todos los años queremos que tengan cría, o las gatas. ¿Sí? Entonces nosotros lo que vamos a tratar es de procurar que tengan una gestación, un parto y un puerperio lo más fisiológico posible, y que esa gestación llegue a su término cuando corresponde, tenga un parto normal y un puerperio para que esa hembra pueda empezar a ciclar sin ninguna consecuencia.
Obtener una cría viva también es muy importante, en condiciones de afrontar, por supuesto, con éxito el medio externo. ¿Por qué? Porque ya cuando hablemos un poquito de gestación, la preparación de ese feto que van a hacer va a depender su desarrollo que tenga en su medio externo. Ustedes saben que no todas las crías nacen con el grado de maduración igual. Hay algunos que nacen más maduros con otros, por ejemplo, pueden tener el caso de los caninos que nacen con los ojitos cerrados, no así, ¿no es cierto?, las crías, ¿no es cierto?, los potros, los fetos equinos, o los potrillos, o los terneros, donde casi nacen con un grado de maduración total, o, por ejemplo, los lechoncitos, los lechones que nacen, ¿no es cierto?, con un grado de inmaduración de su aparato termorregulador, por lo cual hay que darle, ¿no es cierto?, y cuidarlos durante los primeros días, darle la temperatura adecuada. Entonces, ese feto o esos fetos tienen que sufrir un grado de maduración, de acuerdo a la especie, para poder sobrellevar, ¿no es cierto?, esa vida extrauterina. Por supuesto que también tenemos que evitar que esos fetos durante su pasaje por el canal del parto puedan sufrir algunos daños, como puede ser, ¿no es cierto?, que venga un feto con el cordón enroscado, ¿no es cierto?, sobre su cogote, su cuello, y pueda sufrir alguna asfixia, y también impedir, ¿no es cierto?, que esos fetos o esa hembra sufra algunas infecciones posparto o intraparto, luego de que ocurra el mismo. Y por lo tanto, con el otro objetivo que me podría plantear es que esa hembra, después de esa gestación, de ese parto, y de que ha eliminado, ¿no es cierto?, a esa cría o esa cría, mantenga su fertilidad. Existe una correlación entre las complicaciones que pueden ocurrir en el parto. Yo pongo el parto acá, pero a veces hay complicaciones durante la gestación también, ¿no es cierto?, y la fertilidad posterior, ¿no es cierto?, de esa hembra. Con respecto a esto, y hablando de bovinos, les puedo decir que, por ejemplo, si yo sirvo una vaquillona, esa vaquillona me va a parir a los 9 meses. Esa vaquillona, como es una vaquillona que pare por primera vez, esa fertilidad generalmente está un poco disminuida, y puede ser una vaquillona que ha parido, ¿no es cierto?, normalmente, pero puede estar disminuida por diferentes factores, pero uno de ellos puede ser porque no puede eliminar, ¿no es cierto?, o le cuesta eliminar la cantidad de microorganismos que invaden el útero posparto. Por ejemplo, si nosotros no tenemos cuidado durante el parto y así lo estemos atendiendo, de la higiene, algo muy sencillo, que puede ocurrir en cualquier especie, desde una perra que está en una casa, una yegua que está en un box, y una hembra bovina que me está pariendo, por ejemplo, en un corral. Esos son fuentes, o pueden haber fuentes de microorganismos que al abrirse el útero, al parir, ¿no es cierto?, al expulsar el feto, puede haber una invasión de microorganismos, y eso me va a llevar a mí a que tengamos infecciones uterinas, inflamaciones, que se denominan metritis, y eso me va a llevar, ¿no es cierto?, a de que esa fertilidad o esa hembra sea infértil, hasta podemos llegar, ¿no es cierto?, al caso de que esa hembra me quede estéril. Bien,
Los factores que pueden aumentar los problemas obstétricos se los voy a nombrar: el cruzamiento interracial, o sea, cuando hacemos, ya más o menos hablé de esto, ¿no es cierto? Sobre todo cuando hacemos cruzas entre diferentes razas, sobre todo cuando estamos en una actividad comercial, o sea que estamos en bovinos, por ejemplo, en una producción de carne. Esto nos lleva, ¿no es cierto?, a que podamos tener mayor problema durante el parto, y por lo tanto se puede atrasar mucho lo que es el puerperio. Cuando, por ejemplo, tenemos un uso reproductivo prematuro, que queremos nosotros servir a las hembras cuando todavía no están maduras sexualmente, o cuando no tienen el peso o el desarrollo adecuado para llevar a cabo una gestación, un parto y un puerperio. Cuando esa hembra, nosotros sabemos, por ejemplo, en bovinos, que a los 15 meses más o menos podemos darle el primer servicio, siempre y cuando el grado de desarrollo reproductivo esté, ¿no es cierto?, adecuado, sea adecuado. A veces la hembra no está en condiciones de recibir un servicio, o no seguimos nosotros los parámetros que tenemos que tener con respecto a esa hembra para que llegue un parto con el peso adecuado, y estamos cometiendo, ¿no es cierto?, algún grado de lesiones en la hembra cuando va a parir. El uso masivo a través de la inseminación artificial con toros, ¿no es cierto?, con toros que son muy pesados, son muy grandes al nacimiento, donde nosotros estamos aumentando el grado de distosia, o el porcentaje de hembras con distosia. La alimentación, por supuesto, tanto la sobrealimentación como la alimentación deficiente, la subalimentación, tienen consecuencias negativas en el proceso del parto. Una sobrealimentación lleva a un engrosamiento, a una acumulación de grasa alrededor del canal del parto, y no deja que se dilate ese canal blando del parto. Por lo tanto, se estrecha la luz de ese canal del parto y vamos a tener parto distóxico. También puede haber esa sobrealimentación, nos puede llevar a que esa hembra tenga una atonía uterina. Entonces, si tenemos una atonía, una falta de contracción, o una disminución, una hipotonía de contracción uterina, también nos puede llevar a que ese parto sea, a lo mejor sin llegar a ser un parto distóxico, pero que dure más de lo normal, y la hembra termina agotada. Por lo tanto, eso va a ser contraproducente para el puerperio y la fertilidad de la hembra. Bueno, por supuesto que alguna alimentación deficiente, una subalimentación, también va a tener problemas durante el parto, con respecto no solamente que van a faltar contracciones, agotamiento, sino que vamos a tener, ¿no es cierto?, una hembra, si no tiene la condición corporal necesaria, no va a poder llevar a cabo el acto del parto, y por lo tanto vamos a tener un parto distóxico. A veces, algo que estaba leyendo, que uno sabe, ¿no es cierto?, durante el último tercio de gestación, toda la energía, toda la glucosa que utiliza el feto es originaria de la madre. Entonces, si esa hembra no está bien nutrida, vamos a tener trastornos de hipoglucemia, trastornos puerperales, trastornos metabólicos, que nos van a producir un retardo en la reiniciación del ciclo estral. Como les dije también,
la estabulación permanente, la semiestabulación, cuando son, les dije, animales muy mimosos, la falta de higiene, cuando, por ejemplo, a las yeguas no se les cambia, a las yeguas que están por parir, que empiezan con un periodo preparto, no se les cambia la cama del box, entonces hay un crecimiento de la cantidad, ¿no es cierto?, de microorganismos que al abrirse, ¿no es cierto?, y al irritarse, al inflamarse ese canal del parto, trae consecuencias luego posparto. Bien. Como les dije, también, por ejemplo, en las perras que no tienen gimnasia funcional, que permanecen mucho tiempo echadas, gorditas, entonces también trae problemas en el parto. Entonces, debido a que todo esto a nosotros nos puede llegar a provocar trastornos obstétricos, la obstetricia es algo que tenemos que tomarla con mucho cuidado, porque tenemos muchos factores que pueden llevarnos, ¿cierto?, a que esa hembra no me cumpla con esos objetivos que yo me planteé, o sea, procurar tener, ¿no es cierto?, un parto normal y que esa hembra me quede fértil para los próximos servicios. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de detectar las causas y utilizar las mejores normas de manejo obstétricas y profilácticas de acuerdo, ¿no es cierto?, a qué especie estamos trabajando. No es lo mismo cuando trabajamos con animales de compañía o con yeguas que son más puntualmente seguidas por el médico veterinario, como las explotaciones a campo, como pueden ser los ovinos, los caprinos y los bovinos. Tenemos que identificar lo más rápido posible la causa que me está provocando, ¿no es cierto?, una falla en la gestación, en el parto o en el puerperio, para que esa hembra me pueda quedar, ¿no es cierto?, rápidamente preñada. Si hablamos de animales de campo, fíjense que uno no está en el rodeo dando vueltas y recorriendo, ¿no es cierto?, los rodeos de vaca que están pariendo, sino que hay un recorredor, y ese recorredor, cuando ve una hembra que no puede parir, lo primero que hace es llevarlo al corral y tratar de sacar el ternero o ver lo que está pasando, sacarlo él. Cuando ya ellos no pueden sacar el ternero, ¿qué hacen? Llaman al médico veterinario. Entonces el veterinario llega y la vaca está en shock, el feto puede estar ya casi muerto, entonces las condiciones cambian totalmente. Pero con todo estos avances, nosotros en estos momentos, ¿no es cierto?, tenemos, y a través de las charlas que nosotros les damos en reproducción y las que les vamos a dar ahora en obstetricia, nosotros vamos a tratar de que ustedes puedan atender un parto y saber cómo se realiza ese parto. Ya saben cómo se hacen los servicios, con qué tienen que servir, las inseminaciones, todo eso. Entonces, vamos a tratar en este curso, de que ustedes sepan resolver un parto y cuándo tienen que llevar a cabo la intervención de ese parto. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces, sobre todo para los que van a trabajar en pequeños animales, a veces hay clientes o clientas. Me acuerdo cuando estaba en una veterinaria, iban las chicas, ¿no es cierto?, a llevarme la perrita que estaba por parir, a lo mejor le faltaba un mes para que pare, no un mes, pero 5 días, 6 días, y bueno, y ellas querían, ¿no es cierto?, ellos,
querían que la hembra pariera inmediatamente, y bueno, no, todo lleva su ciclo, como vimos, sus etapas, entonces no hay que actuar prematuramente, entonces nosotros en este curso vamos a darle esas pautas, vamos a darle los conocimientos para que ustedes sepan saber cuándo actuar y cómo actuar, y no apresurarse. No, porque a veces uno se apresura y uno el que está cometiendo un acto donde podemos llegar a lesionar la fertilidad de esa hembra. Por supuesto que a través de los años hemos ido mejorando el arsenal, por decirlo así, el arsenal terapéutico que tenemos. Hemos pasado de tener algunas sulfas a tener antibióticos específicos, a tener, saber que ante un problema de un parto tenemos relajantes, homiorelajantes, que pueden llegar, perdón, que pueden llegar a suprimir las contracciones uterinas, y esas contracciones uterinas nosotros las podemos llegar a restablecer luego con una terapeuta o una terapia hormonal. Además, por supuesto que también podemos llegar a valernos, ¿no es cierto?, de la cantidad de laboratorios que se dedican, ¿no es cierto?, a la medicina veterinaria, y esto nos ayuda a nosotros a saber cuáles son los problemas que ha tenido la hembra, ¿no es cierto?, tanto una hembra que me puede haber abortado, una hembra que me ha tenido una maceración, una muerte fetal, o una muerte embrionaria, que me repite celo y es porque se me están muriendo los embriones, o porque tiene una brucelosis. De esto es lo que vamos a hablar. Esta es la obstetricia veterinaria. Me fui bastante lejos con la obstetricia veterinaria, pero lo importante es que ustedes sepan que esta obstetricia veterinaria cada vez tiene más importancia, o mejor dicho, siempre tuvo mucha importancia, y nosotros tenemos que darle esa importancia que se merece. La gestación, empezando no solamente la gestación, sino como vieron el año pasado, todo lo que se vio. Por eso, desde ya los invito a que agarren la carpeta, ¿no es cierto?, los apuntes de reproducción, y empiecen a leer todo lo que es el ciclo, porque después nos va a servir también para patología de la reproducción, todo lo que son los ciclos sexuales, la evaluación de la hembra, evaluación del macho, inseminación y transferencia de embriones, porque de todo esto se nutre lo que es la obstetricia y los conocimientos que tenemos que tener nosotros para llevar a cabo el servicio, la gestación, atención de un parto y la atención del puerperio si es necesario. Bueno, esta era la charlita que yo les quería dar sí, te escucho. Sí, sí, estabulaciones cuando las hembras están permanentes, cuando están durante toda la gestación estabuladas en un box, o sea que no hay una gimnasia funcional. Toda gestación necesita, ¿no es cierto?, una gimnasia funcional para que esa hembra pueda llegar a parir con contracciones, primero con contracciones arrítmicas, que están dadas, ¿no es cierto?, por las contracciones miometriales, y después contracciones rítmicas, que son contracciones miometriales y abdominales. Entonces, si esa hembra está permanentemente estabulada, no tiene una gimnasia, va a tener una flacidez muscular, y por supuesto que ese parto puede llegar a ser normal, pero puede ser un parto demorado, o sea que tarda más del tiempo necesario en cada una de sus etapas de ese parto para llevar a cabo, ¿no es cierto?, la expulsión del feto y la expulsión de las membranas fetales.
Y semiestabulado cuando esa hembra, ¿no es cierto?, pasa un periodo de gestación al aire libre, y en el preparto, o sea, al final de la gestación se la estabula. Pero tenemos que tener en cuenta que en el último tercio de gestación es cuando la hembra necesita mayor atención, porque es cuando el feto tiene mayores requerimientos, no solamente nutritivos, sino requerimientos de atención y de ejercicio para que el canal del parto o esa gestación llegue a término normal. En ese último tercio de gestación y sobre todo durante la fase prodrómica, o sea, una fase previa a la fase de dilatación, el feto tiene que acomodarse y por supuesto que no es el feto solamente el que se acomoda, sino que a través de pequeñas contracciones que hace la hembra de su musculatura uterina, el feto toma la estática fetal normal. Vayan teniendo en cuenta 3 términos, cuando yo hablo de estática fetal, y anótenlo, 3 términos porque somos bastante quisquillosos con esos términos, que es la presentación, que luego se los voy a explicar qué es lo que es cuando veamos parto, o mejor dicho, el final de la gestación, no parto, sino el final de la gestación, cuando toma esa estática fetal, presentación, posición y actitud, que es cómo el feto se acomoda en esa fase prodrómica, o sea, preparto, para poder nacer sin ningún anormalidad, no tener un parto distóxico. No sé si está respondida la pregunta, para el que me preguntó. Bueno. Un trago de agua. Porque ahora esto que uno no lo ve, antes tomaba en la presenciabilidad, uno tomaba mate, una botellita de agua, caminaba para acá, para allá, ahora estoy encerrado como gato viejo. Entonces estoy tomando un vaso de agua. Bueno, como les dije, en esta obstetricia se nutre de la gestación. Entonces lo que nosotros vamos a hablar ahora va a ser del primer tema, vamos a introducirnos en gestación. Lo que sí, en gestación, ustedes ya vieron parte de gestación, la gestación, ¿cómo les podría decir? La gestación fisiológica. Ustedes tienen que tomar los apuntes, libros, empezar a leer lo que es la gestación desde el punto de vista fisiológico. Yo les voy a dar algunos parámetros, algún recordatorio nada más, pero me voy a abocar más que nada a lo que es la gestación desde el punto de vista obstétrico. La gestación, sí, les voy a decir más o menos, les voy a dar algunas hilvanadas, por decirlo así, de la fisiología de la gestación, pero quiero que eso lo profundicen más con los apuntes que tienen de reproducción, porque después es fundamental para su carrera profesional. Pongo ahí que una exitosa gestación requiere que el embrión se desarrolle, eclosione la zona pelúcida, desarrolle un trofoblasto funcional, produzca
materiales que prevengan la luteólisis o que refuercen la función luteal. Lo que puedo agregar de esta introducción es que entre ese embrión y el endometrio, o primero el oviducto y luego el endometrio, tiene que haber una sincronía muy equilibrada para que ese embrión pueda implantarse y desarrollarse luego un feto para que llegue a ese parto. A veces uno lo toma muy a la ligera, pero ese estado desde la fecundación hasta ese reconocimiento materno-fetal, el embrión todavía no se ha implantado y es un embrión que puede sufrir algunas alteraciones y por lo tanto esa hembra puede volver a repetir, ¿no es cierto? O haber una muerte embrionaria temprana y fallarme esa gestación. La garantía de la parte, si yo me voy a la parte económica en una producción, hablando de cualquier explotación, hasta una explotación canina que se dedica, ¿no es cierto?, a la venta de diferentes razas de perro, está condicionada, ¿no es cierto?, a una buena eficiencia reproductiva. Por lo tanto, como les dije anteriormente, mientras más producción de lechones tenga una cerda, no es lo mismo una gestación o los gastos que se originan ya me estoy metiendo en la parte económica, en los gastos que se originan en una hembra que produce 2 lechones con respecto a una que produce 12 lechones, los gastos desde el punto de vista de atención y de alimentación es exactamente lo mismo, pero nosotros cuando licuamos esos gastos de 12 lechones con respecto a 2 lechones es completamente diferente. Aquella hembra bovina que me produce un ternero cada 2 años, no es lo mismo que aquella hembra que me produce un ternero todos los años. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de gestación y tenemos que tener en cuenta que esa gestación sea lo más exitosa posible. ¿Qué es lo que es la gestación? Bueno, ahora no me pueden contestar ustedes, pero es muy fácil. La gestación es el periodo de tiempo comprendido entre la concepción y el nacimiento. Podría decir que prácticamente la gestación, esto es desde el punto de vista fisiológico, de que ocurre, ¿no es cierto?, la fecundación hasta el nacimiento. Desde el punto de vista práctico, podría decir que la gestación práctico, ¿no es cierto?, desde que lo que yo observo, desde el servicio hasta que son expulsados los fetos o el feto. Durante este periodo de gestación, ya les dije, hay diferentes etapas. Tenemos una etapa embrionaria y una etapa fetal, que transcurre, ¿no es cierto?, en el útero de la hembra. ¿Qué es lo que es un embrión? Después de que ocurre la fecundación, se forma el cigoto, o primero hay una singamia, luego el cigoto y luego se convierte en un embrión, que es un organismo
que está completamente en proceso de desarrollo dentro de una membrana pelúcida, hasta que eclosiona, y en general ese embrión no posee, digamos así, ¿cómo les podría decir?, la forma anatómica reconocible, no tiene la apariencia de los miembros o de del padre y la madre que le dieron origen, o sea, específico. Entonces, o sea que todavía no hay una diferenciación específica de la especie. Por eso cuando hay muerte embrionaria y hay eliminación o hay pérdida de ese embrión, todo depende, ya lo van a ver, ¿no es cierto? Ya lo van a ver más adelante. No van a ver, ¿no es cierto?, un embrión con la fisonomía, la fisonomía de la especie que le da origen. En cambio, el feto, el feto sí tiene las características de la especie que le da origen. Lo que no les dije, embriones desde la fecundación hasta que termina la implantación. Feto es desde la implantación hasta que ocurre el parto. Hasta que ocurre el parto. Y el concepto o el conceptus, ¿no es cierto?, es el producto total de ese servicio, de esa concepción, donde está formado por el embrión, con todos sus estados de desarrollo, con las membranas extraembrionarias que se forman durante su estado preimplantacional, el feto y la formación de la placenta durante la fase posterior, ¿no es cierto?, a que el feto se adhiere o se inserta, de acuerdo, ¿no es cierto?, qué tipo de implantación tenga ese feto. Esos tres términos es importante que los tengan en cuenta. Embrión, primer estadio desde la fecundación hasta que termina la implantación. Feto, desde la implantación hasta el parto. Y el concepto es el conjunto de todo el proceso o de todo embrión y feto con todas sus membranas. Antes de hablar o de recordarle algunas cositas de la gestación, por supuesto que la duración de la gestación, ustedes les dije recién que es el intervalo, ¿no es cierto?, entre la fecundación y el parto, entre el servicio y el parto, pero en la práctica esto se ve, o mejor dicho, está genéticamente determinado cuánto dura la gestación en las diferentes especies. Pero hay factores que lo pueden hacer modificar. Ojo, lo puedo hacer modificar 2, 3 días, no es que se va a modificar por varias semanas o meses. Por supuesto que son días nomás los que se modifica. Se va a modificar más tiempo cuando hay alguna patología de la gestación, por ejemplo. Una momificación me puede llevar a una semana de atraso, 2 semanas. Ya vamos a ver qué es lo que es momificación.
Dentro de los factores que me pueden hacer modificar son los factores maternos, donde la edad de la hembra me puede hacer durar la gestación. Por ejemplo, en las primerizas, generalmente la gestación son 1 o 2 días más corto, y en las hembras de mayor edad también, las gestaciones son, las gestaciones son más largas. ¿Por qué? Porque en una hembra de mayor edad, hablando, ¿no es cierto?, ya cuando está hacia el final de su periodo reproductivo, generalmente ya las contracciones uterinas ya no son tan intensas como una hembra que está en periodo, o mejor dicho, está en la mejor edad reproductiva, en el tercio medio, mejor dicho, no en el tercio medio, en la parte media de su vida reproductiva. Luego tenemos factores fetales, como el tamaño de la gestación, el tamaño de la camada, el tamaño de la camada en las politocas, también mientras más, o sea, el tamaño de la camada está inversamente proporcional, mientras más grande la camada, más corta es la gestación, en 2, 3 días, 4 días, excepto en la cerda, donde el tamaño de la camada no modifica el periodo gestacional. Por supuesto que en las monotocas, cuando tenemos mellizos, también el periodo se acorta. El sexo del feto, generalmente los machos, como maduran más lerdo en su sistema hipoficiario, y como su funcionamiento hipoficiario, como lo puse más abajo, es más lerdo y es el encargado del parto, de desencadenar el parto, generalmente tienen 1 o 2 días más largo de gestación. Factores genéticos. Factores genéticos. Profe, Sí. una pregunta, se repaso porque me olvidé. En la parte de la estática fetal, usted dijo la presentación, la posición y cuál era el otro factor. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. La actitud. Actitud. Sí, porque había una chica que preguntó. Sí, perdón. Bueno, presentación, posición y actitud. Muchas gracias, profe. Sí, la presentación está referida, ¿no es cierto?, a cómo viene. Si viene de frente o viene de posterior. Hasta ahí nomás les digo. No me van a sacar el libreto para las próximas clases. No vamos a quemar el tema antes de tiempo. No. Factores genéticos. La especie, la raza, por supuesto, las diferentes especies tienen diferentes tiempos de gestación. Un bovino tiene 280, 283 días. Dentro de eso hay razas que tienen 4 o 5 días más. ¿Sí? Por ejemplo, las británicas, con respecto a los que son las razas de Bos Indicus, o sea, todo lo que son el Brahman, el Nelore, no, varían en 4 o 5 días una de otra. El genotipo fetal, esto está dado, ¿no es cierto?, cuando hay cruzamiento, por ejemplo, entre los equinos y los burros. Generalmente el burro, ¿no es cierto?, tiene un periodo gestacional más largo que el equino, y
bueno, el feto va a ser el que va a marcar el tiempo gestacional, más que, no, perdón, no el feto, sino el padre es el que va a marcar, ¿no es cierto?, si es un equino, va a marcar la fecha de gestación de la burra, y si el burro, ¿no es cierto?, el que va a marcar, ¿no es cierto?, la duración de la gestación de la hembra. Y por supuesto que también hay factores ambientales. Los factores ambientales tienen mucho que ver. La nutrición. Ya hablé algo de eso cuando hablamos nosotros, cuando hablamos recién de obstetricia. La temperatura, la estación del año, también son factores que van a influenciar, ¿no es cierto?, en la duración de la gestación. Ya les digo, no son factores que me van a incidir largamente en ese periodo de gestación, sino que son factores que inciden 1 o 2 días, más o menos. Pero, por ejemplo, que debe ocurrir también en los ovinos. A lo mejor alguno, Isabel, me puede dar una mano con esto, pero en los equinos, las hembras que son servidas hacia el final de la temporada de servicio, ustedes saben que son fotoperiodos positivos, de días largos, aquellas hembras que son servidas hacia el final de la temporada de servicio, la gestación es más corta. Y esto está dado, ¿no es cierto?, porque generalmente el periodo gestacional o el parto va a ocurrir fisiológicamente y genéticamente para que las crías nazcan cuando hay mayor aporte nutritivo. Eso se da viene de ancestral, porque ahora se modifica eso y nosotros podemos estar calculando cuándo van a parir, ¿no es cierto? Por eso cuando hacemos un asesoramiento y hacemos diagnóstico de gestación, vamos a sacar la cuenta de cuándo van a parir esa hembra para preparar, por ejemplo, un lote para que puedan parir, ¿no es cierto?, sobre un lote que tiene buenas pasturas, para que le provean, ¿no es cierto?, una buena alimentación al feto que va a parir, o al feto que van a parir. Bien. ¿Y algún comentario más? Que en la escala de zoológica, ahora me metí con zoología también, la duración de la gestación está en relación con el tamaño del cuerpo. No sé si se habían dado cuenta ustedes de eso, pero la edad que alcanza cada especie, la cantidad de crías por parto y la domesticación también tiene mucho que ver, pero fíjense en esto, el elefante es la hembra que más dura la gestación, 2 años, hasta un cuy, que, ¿saben lo que es un cuy? Un ratoncito de la India, 15 días. Entonces, también tiene mucho que ver esto de la escala zoológica de los animales. Bueno, les dije que esto desde ya, les voy a dar un pantallazo nada más de esto. Esto quiero que yo me voy a dedicar más a la parte obstétrica. Hoy le voy a dar un pantallazo rápido de todo esto que dice acá. Está la parte fisiológica, es importante que la tienen que saber. Lo vieron en reproducción. Periodo, la etapa gestacional, eso ya les dije, periodo embrionario, periodo embrionario temprano, perdón, periodo embrionario tardío, periodo fetal, y luego tenemos el parto.
las siglas que están, las siglas es reconocimiento materno-fetal, ¿sí? Por supuesto, ya vamos a hablar muy poco, esto lo van a leer ustedes, ¿no es cierto? De acuerdo, yo les voy a dar unas pautas nada más, esto lo vieron en reproducción, el reconocimiento materno-fetal, la edad en que se da el reconocimiento materno-fetal, el periodo de implantación hasta que termina el periodo de implantación y luego el periodo fetal. Todo esto tenemos un periodo de preimplantacional, un periodo de implantación, la placentación, o sea, la formación de la placenta, la actividad que tiene, la función que tiene esa placenta, los principales desarrollos del feto, ¿sí? Las hormonas que intervienen, eso calculo que ustedes lo deben dominar muchísimo, las hormonas que intervienen en la gestación, y luego los diferentes métodos de diagnóstico que tenemos para saber si esas hembras están preñadas o no están preñadas. Con respecto a la implantación, le puse este dibujito, no sé si se alcanza a ver bien, pero tiene que haber una sincronía entre todo esto que se ve acá, o sea, entre el ovocito, la fecundación, la formación del embrión, el desarrollo de ese embrión, con respecto a lo que es el endometrio. Fíjense acá cómo se va modificando, y después, bueno, acá hay que ver qué tipo de embrión es, qué tipo de implantación va a tener, y la sincronía que tiene que haber con el paquete hormonal, que se está liberando en ese momento. ¿Cuáles son las hormonas predominantes? ¿Cuáles son las hormonas predominantes? Y si esas hembras son cuerpo lúteos dependientes, o sea, si este cuerpo lúteo que da origen a esta gestación se mantiene durante todo el periodo gestacional, o como en algunas hembras que no, ese cuerpo lúteo primario no está durante toda la gestación, y otras estructuras son las que producen, ¿no es cierto?, progesterona para mantener la gestación. La implantación es uno de los factores más limitantes, más importantes, más difícil, donde tenemos que tener un embrión de calidad. Y fíjense que el año pasado ustedes, cuando vieron en reproducción calidad embrionaria, ya habrán visto calidad o sea, una clasificación morfológica y una clasificación por calidad. Eso es fundamental, aunque nosotros no estemos utilizando embriones para transferencia, la calidad de ese embrión tiene que ser un embrión competente, un embrión que va a poder sobrellevar, ¿no es cierto?, los diferentes estadios que ocurren en el oviducto y luego en el útero de la madre. Y por supuesto que vamos a tener que tener, como les dije recién, un útero receptivo, un útero que esté preparado para poder llevar a cabo la implantación, o que ese embrión se implante en ese endometrio. O sea que tiene que haber un chamullo, tiene que haber un diálogo entre me salió eso, perdón. Tiene que haber un diálogo entre el embrión y el endometrio.
O sea que tiene que haber una interacción recíproca entre el blastocito que se está desarrollando, ¿sí? Primero la mórula, luego el blastocito, que esas estructuras tienen un crecimiento y una diferenciación celular que tienen que estar en concordancia con el endometrio, que van, ¿no es cierto?, a desarrollarse o estar en un, ¿cómo les podría decir?, en algo, en una actividad dinámica, por muy poco tiempo, hasta que se implanta. Ese periodo entre el diálogo entre el blastocito y el endometrio es lo que van a leer en algunas literaturas que se llama ventana de implantación. Bien. No quiero... eso es. ¿Cómo ocurre? No sé si me quedé callado porque... Perdón. ¿Cómo ocurre? Algo que les voy a nombrar para que ustedes lo vayan leyendo. Ese útero, ¿no es cierto?, durante el ciclo y bajo la acción, ¿no es cierto?, de los estrógenos, no es receptivo para ese blastocito, porque esos estrógenos estimulan la producción de una sustancia, una glucoproteína, que se llama mucina 1 o MUC1, lo van a leer, que no la hace receptiva y no deja que ese embrión, no deja que ese embrión se implante. Por eso es fundamental el equilibrio hormonal que existe entre la cantidad de progesterona que se está liberando por el cuerpo lúteo y la cantidad de estrógenos que se están produciendo. Si nosotros tenemos un embrión un embrión de, un cuerpo lúteo que no me produce buena cantidad de progesterona, es muy probable que no haya una limpieza, por decirlo así, o una alteración de ese endometrio, no haya una liberación o una eliminación de esa glucoproteína, del MUC1, y no pueda adherirse el embrión, ¿no es cierto?, al endometrio. La adhesión, entonces, cuando tenemos buena cantidad de progesterona, que es la hormona, ¿no es cierto?, que va a estimular la producción de algunas sustancias como las integrinas, hay otras sustancias también, pero les vamos a hablar de eso nada más. Esas integrinas son sustancias que permiten que el embrión pueda adosarse al endometrio. Por supuesto que existen diferentes tipos de integrinas, eso lo van a leer en alguna literatura. Con respecto al reconocimiento materno, el reconocimiento materno, por supuesto que es el reconocimiento, si no hay reconocimiento materno, si no hay reconocimiento materno fetal, ya lo vieron el año pasado en reproducción, ocurre la luteólisis, y por supuesto que vamos a tener, ¿no es cierto?, una vuelta al ciclo estral. Entonces es fundamental que el embrión, o mejor dicho,
se mantenga la progesterona en niveles altos para que ocurra todo lo que es la embriogénesis y la adhesión de ese embrión, ¿no es cierto?, al endometrio. Este reconocimiento materno-fetal se da antes de que el embrión empiece a implantarse. Entonces, cada especie tiene tiempo de reconocimiento materno, tiene una ventana donde empieza a producir diferentes tipos de mecanismos de acuerdo a la especie. Empiezan a producirse, ¿no es cierto?, los reconocimientos maternos. Así, acá es una figurita nada más, para que ustedes lo tengan y lo recuerden y lo lean, en los rumiantes, la fecha en que ocurre, ¿no es cierto?, el reconocimiento materno-fetal, y lo único que voy a decir que en los rumiantes, ¿no es cierto?, el que interviene en ese reconocimiento materno-fetal es el interferón tau. Ese interferón tau, ¿no es cierto?, es el que provoca, ¿no es cierto?, el reconocimiento, ¿no es cierto?, que hay un embrión, por lo tanto, el feto, mejor dicho, el embrión, no se provoca, ¿no es cierto?, la luteólisis y sigue con el estado gestacional. No quiero hablar de esto porque esto ya lo vieron, no quiero perder tiempo. Los porcinos, en los porcinos también, tienen su reconocimiento materno, pero no es el interferón tau, sino que lo que hacen las cerdas, ¿no es cierto?, con respecto a la diferencia con respecto a los bovinos y a los ovinos, a los rumiantes en general, que el embrión del cerdo produce estradiol, que es la que sirve como señal para el reconocimiento de la preñez, y en segundo lugar esa prostaglandina F2-alfa, que es la que provoca la luteólisis, es desviado, ¿no es cierto?, hacia el lumen, ¿no es cierto?, hacia la luz uterina. Además, también tienen que existir dos embriones por cuerno, por cuerno uterino. Por lo menos hasta el día 10, 15 de gestación. Después de ustedes van a ir a la literatura, ¿no es cierto?, para ampliar estos conceptos, porque por supuesto se los vamos a preguntar cuando tomemos algún examen por ahí, se los vamos a preguntar. Bueno, los equinos también, los equinos lo que hacen, ¿no es cierto?, es la migración del embrión, ¿sí? La migración del embrión en los cuernos uterinos, ocurre más o menos, como puse, entre 12 a 14 veces la migración esa, sobre todo los días 12, 13, hasta el día 15 más o menos de preñez, y con eso lo que se hace, ¿no es cierto?, es la inhibición de la prostaglandina F2-alfa. Omití decirle, ¿no es cierto?, cuál es el lugar de producción. Todo este reconocimiento materno-fetal tiene como principio tratar de que esa prostaglandina F2-alfa no se sintetice en el endometrio. Entonces, todo lo que estamos viendo hasta ahora tiene como objetivo impedir la producción, ¿no es cierto?, de prostaglandina F2-alfa. En este caso, la migración intrauterina es necesaria para la vivencia o para que el embrión siga en su estado gestacional y la hembra no empiece a producir
o produzca muy bajas cantidades, ¿no es cierto?, de prostaglandina F2 alfa y no pueda producir la luteólisis del cuerpo lúteo. Con respecto a lo que es los tipos de implantación, tenemos implantación, va a variar, ¿no es cierto?, superficial o intersticial. La implantación intersticial, generalmente el embrión invade completamente, sí. Sí, Gastón. Nada. Sí, no hablo mucho del reconocimiento materno-fetal porque eso lo vieron el año pasado, como les dije. Agarren la carpeta, agarren la literatura y lean. Lean esa parte, ¿no es cierto? Porque va a ser fundamental después cuando hablemos de patología de la gestación. Yo no voy, yo voy a hablar de un tema nomás de patología de la gestación. Voy a invitar a alguna docente por ahí que me hable de, como todos los años, voy a invitar a alguna docente para que me hable de patología de la gestación, sobre todo mortalidad embrionaria. Como le decía, los tipos de implantación. Tenemos una implantación intersticial donde el embrión invade completamente al endometrio, todo lo que es la mucosa uterina, y pierde el contacto con la luz uterina, y las membranas fetales que se originan provocan cierto colapso sí, cierto colapso de todas las paredes adyacentes del endometrio. Por ejemplo, como se da, ¿no es cierto?, en los primates, donde el blastocito penetra en la mucosa uterina y migra, ¿no es cierto?, va hacia el estroma uterino. Esos embriones son encapsulados debajo de la superficie, debajo de la superficie luminal de la luz uterina. Todo lo que es la transformación y la proliferación de las células del estroma es lo que ustedes lo habrán leído por ahí, desidualización, que acompaña todo el proceso invasor cerca, ¿no es cierto?, del blastocito en desarrollo. O sea que pierde contacto con la luz, pierde contacto con la luz uterina. No como lo que ocurre, ¿no es cierto?, en las especies domésticas, que la implantación es superficial, y superficial puede ser central, ¿sí?, o puede ser excéntrica. Es central cuando el embrión ocupa la luz del cuerpo uterino. El sitio de adhesión puede ser difusa, zonal o cotiledonaria, dependiendo de la especie, y excéntrica cuando el feto invade la mucosa uterina en un sitio especial, pero, ojo, acá estoy hablando de que invade el endometrio, pero no pierde el contacto con la luz uterina. ¿Sí? A diferencia de la intersticial, donde pierde contacto total con la luz uterina, en la excéntrica no se pierde el contacto, ¿no es cierto?, con la luz uterina. Bueno, muy chiquito el dibujito. Tenemos
La central, que generalmente están los animales domésticos, ¿sí? Vaca, yegua, la excéntrica, y la intersticial, donde se pierde totalmente con la luz del útero. Los momentos de la implantación, acá hay 4 especies, fundamental, no fundamental las 4 especies, me faltó poner lo que son la perra y la gata, más o menos la perra está también más o menos como la cerda, entre los 12 y los 14, 18, 20 días más o menos, el final de la implantación. La gata es más parecida, ¿no es cierto?, a la cerda. Pero la vaca, el comienzo de la implantación está entre los 18 y los 22 días y el final a los 40, 45 días. O sea, acá empieza, ¿no es cierto?, el periodo embrionario tardío. Previamente a los 18 días es el periodo embrionario temprano. En la oveja a los 15, 18 días y termina 30, 32 días más o menos el periodo de implantación. La cerda tiene un periodo de implantación cortito, fíjense, 12 días y termina más o menos los 18 días. Y la yegua, más o menos también hasta los 40 días termina, ¿no es cierto?, el periodo de implantación. Bueno, una pequeña referencia a lo que es placenta. La placenta se llama placenta, ¿no es cierto?, a la unión entre los tejidos fetales y maternos que intervienen, ¿no es cierto?, en el intercambio de sustancias, intercambio fisiológico de nutrientes y desechos metabólicos por parte del feto. Y también se podría decir que la placenta es un órgano transitorio de intercambio metabólico entre el feto, entre el concepto y la madre, y también podríamos decir que es un órgano endocrino transitorio. Son tres definiciones que podríamos decir de qué es lo que es la placenta. Por supuesto que la placenta está compuesta por componentes de origen fetal, que es el corion, y componentes maternos, que generalmente está dado, ¿no es cierto?, por el endometrio uterino. Digamos que la unidad funcional de la placenta fetal, ¿no es cierto?, son esas microvellosidades o vellosidades coriónicas que se forman y que esas vellosidades son pequeñas proyecciones digitiformes, o sea, cuando hablo de digitiformes son pequeñas proyecciones en forma de dedos que contactan, ¿no es cierto?, con el endometrio. Con el endometrio. O sea que es la unidad funcional del corium, o sea, de la parte fetal, con el endometrio. Las placentas, ya lo habrán visto en otras asignaturas, las placentas se clasifican macroscópicamente y microscópicamente. Macroscópicamente de acuerdo a cómo están distribuidas esas vellosidades coriónicas sobre la superficie del endometrio, dando a cada tipo una apariencia anatómica definitiva o distinta, ¿sí? La placenta puede también
está clasificado por el tipo de contacto que tiene entre los tejidos maternos y los fetales. Esto nos va a llevar a nosotros, digamos, hacia una clasificación de acuerdo a cómo contacta, ¿no es cierto?, esa placenta y a cuánto tejido se destruye desde el punto de vista materno. O sea, cuánto ingresa ese corion, ¿no es cierto?, esa placenta en las diferentes capas del útero materno. Bueno, esto ya lo han visto, calculo, en fisiología por lo menos. Macroscópicamente las placentas se clasifican en difusas, como puede ser la cerda y la yegua, cotilidonarias, como en los rumiantes. No sé si hablar algo de las placentas difusas tienen, ustedes saben, una distribución uniforme de esas vellosidades que cubren toda la superficie. La placenta, a ver qué puedo decir, la placenta de la cerda, no sé si alguno vio alguna cerda parir por ahí, ha observado, ha tocado alguna, tiene la placenta de la cerda, es como si fuera una tela, como era una tela, así como una tela como aterciopelada, suavecita. ¿Por qué? Porque esas microvellosidades, yo hago con los dedos, ustedes no me ven, pero yo estoy haciendo como si estuviera agarrando la placenta. Esas microvellosidades están muy estrechas una con otra, están muy estrechas, entonces le da esa sensación de suavidad a esa placenta. ¿Sí? A diferencia de la yegua, esas microvellosidades están en contacto, ¿no es cierto?, con el endometrio, formando microcotiledones. Ojo, no es cotiledonaria, pero microzonas, no voy a decir microcotiledonaria, microzonas, o sea, no es tan difusa, por decirlo así, como si fuera la de la cerda, sino que esas vellosidades están agrupadas y hacen microzonas donde entra en contacto, ¿no es cierto?, por toda la superficie. Esas estructuras también, o mejor dicho, se forman estructuras transitorias que se denominan copas endometriales. Esas copas endometriales son de origen endometrial como trofoblásticas también. Y tienen la característica de que esas copas endometriales producen una hormona que es la hormona, no quiero meterme tanto, la hormona, la gonotrofina coriónica equina, que es fundamental en la yegua, ¿no es cierto?, la producción de esta hormona a partir del día 35 o 40 hasta el día 140 de preñez, porque la acción que tiene esta hormona, como ustedes habrán visto, en otras, en reproducción animal también, es de producir cuerpos lúteos, tiene función luteotrófica, o sea que forma cuerpos lúteos accesorios con producción de progesterona, porque el cuerpo lúteo que dio origen a esta gestación, hasta el día 40, 35, 40 es cuando produce suficiente cantidad de progesterona, luego tiene que haber una ayudita, por decirlo así,
por estos cuerpos lúteos accesorios hasta el día 120, 140, donde la placenta es la que produce la mayor cantidad de progesterona. Bueno, no quería hablar mucho de difusa, perdón. Con respecto a las cotiledonarias, los cotiledones forman, ¿no es cierto?, lo que nosotros denominamos placentomas. Los placentomas están formados por las carúnculas, las carúnculas y los cotiledones. Eso forman un botón que denominamos que es la adhesión. Y forman un botón, y ese botón, ¿no es cierto?, es el que mantiene el contacto placentario entre el feto y el embrión, el feto y la madre. En la oveja son entre 90 a 100 más o menos placentomas a través de la superficie del corion, y en el bovino son entre 100 y 120 más o menos. Generalmente están distribuidos por toda la pared uterina, sobre todo por la pared, no por donde es más, tienen mayor ángulo, por la parte dorsal, por decirlo así, del cuerno uterino, y sino por donde está donde está la curvatura más chica, por la parte ventral del cuerno uterino. Luego tenemos la placenta zonal, que está en los caninos y los felinos, donde hay una banda, una zona de vellosidades coriónicas que abarcan el endometrio. Y la discoidea, ¿no es cierto?, que es la placenta de los primates y los roedores. Bueno, voy a cortar acá. ¿Sí? Veo que hoy hemos podido dar parte del teórico. El viernes esperemos seguir dando este teórico hasta empezar con una parte de obstetricia que tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, durante la gestación. Cómo se desarrolla ese feto. Por supuesto que esto también lo tenemos que tener en cuenta, y ustedes lo tienen que leer de los apuntes, como les he dicho. Bueno, esto de estar hablando acá solo no me gusta nada. No les veo la cara, no les veo nada a nadie. Tengo la foto de mi hijo acá, entonces les hablo a ellos directamente. Ustedes tienen la foto de mi hija. Bueno, si no hay preguntas, algún comentario, soy todo oído, lo escucho. Andy, si terminé de grabar. Ah, bien, hay alguien, por lo menos alguien que me contestó. Qué lindo escuchar. Si no hay ninguna pregunta, no hay nada, nos estaremos viendo el miércoles. No sé si el miércoles vamos a tener un solo aula, o 2 aulas, o 3 aulas, o 4 aulas, o 5, 6, no sé. Me dijeron que en esta semana iban a tratar de resolver el problema. Porque no solamente nosotros, calculo que las otras asignaturas también tendrán el mismo problema. Sí, claro, seguramente. ¿Algún comentario, Profe. Isabel? Sí, Profe. buenos días. Sí, Buen buenos día. días. Soy Abigail. Para Abigail, porque está hablando en el otro chat. Ah, bueno.
estoy escuchando. Nicolás está preguntando en el otro chat acerca del reconocimiento materno de la El viernes. gestación. Sí, el viernes. No, la próxima clase teórica es el viernes a las 8 de la mañana. Perdón si me dije el miércoles. Es el viernes a las 8 de la mañana, el teórico. Esto es lo que querían ver. No sé, Gastón me preguntó. Nicolás, Bueno. Nicolás, bueno. Es que esto de no verlo, sinceramente, ya el año pasado, uno no me gusta, perdónenme, chicos, no está conmigo esto. Bueno, lo que después dije tenés acá más o otra... menos es que... A ninguno nos gusta, no es solo usted, a ninguno de nosotros nos gusta esta situación, pero bueno, hay que pasarla. Bueno, pero ustedes se adaptan más rápido que yo. Yo estoy en otros tiempos. Esto es lo que quería Nicolás. Bueno, cómo se divide el periodo gestacional, periodo embrionario temprano. Periodo embrionario temprano es desde la fecundación hasta el reconocimiento materno-fetal. Cuando empieza la implantación, después del reconocimiento materno-fetal, porque ahí cuando se reconoce, la madre reconoce que tiene algo, ¿no es cierto?, en el útero, el embrión le dijo, vieja, estoy acá, no me va a eliminar, entonces se producen las diferentes sustancias, los diferentes tipos de reconocimiento de acuerdo a la especie, para que no se produzca la luteólisis. Entonces, como no se produce esa luteólisis, ese cuerpo lúteo sigue produciendo progesterona y el embrión empieza a implantarse en el endometrio, y esa implantación, de acuerdo a la especie, tarda diferentes tiempos, como por ejemplo en el bovino hasta los 40 a 45 días, y cuando termina de implantarse pasa a la etapa, ¿no es cierto?, que denominamos periodo fetal. En el periodo fetal tiene diferentes tipos de desarrollo. Primero tiene ese feto tiene un desarrollo muy lento, donde ese feto crece primero en longitud y luego en peso, hasta que llegamos al último tercio de gestación, donde hay un crecimiento más acelerado, donde ese embrión empieza a desarrollar más sus órganos y empieza a tener mayor incidencia, ¿no es cierto?, algunas partes o algunos órganos de ese feto, para que se produzca el parto. Aparte, en esa fase última de la gestación, los fetos, sobre todo en las especies grandes, toman esa estática fetal de la que yo hablaba, que es el momento, ¿no es cierto?, como el feto tiene, o los fetos tienen que nacer. No sé, Nicolás, si te quedó claro. Bueno, en ese periodo, en toda esta gestación, tenemos lo que es un periodo preimplantacional, o sea, toda la preparación de ese blastocito y desarrollo. Yo no hablé mucho, pero ustedes ya lo vieron el año pasado en reproducción, donde esa célula, ¿no es cierto?, empieza por diferentes mitosis a multiplicarse sin salir de esa membrana pelúcida, y empieza a entrar en contacto, ¿no es cierto?, con el endometrio, que es más o menos todo lo que... Después viene el periodo implantacional, y después esas membranas, ¿no es cierto?, tenemos la placentación, el desarrollo fetal, las hormonas que intervienen, bueno, y por último ya obstetricia bien pura, ¿no es cierto?, los métodos de
de gestación donde vamos a evaluar cómo anduvo el servicio. ¿Sí? Yo bastantes. Sí, te escucho. Sí, sí, sí. Todo va a depender. Es Perdón, linda la pregunta. Fer, Sí, acordate de sí. repetir la pregunta en voz alta para que los chicos de los otros chats la escuchen. Ah, bien, bien. No, sí, 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 Aye, gracias por decirlo. Hay una compañera que pregunta si hay en una cerda un virus produce alguna lesión en algún feto. eh, eh, Calculo que puede provocar la muerte de ese feto si esa hembra luego puede, ¿no es cierto?, volver a quedar fértil y poder ser servida. Empezando que ustedes se acordarán que, bueno, no, hay que ver ciclo estral de la cerda, ¿no es cierto? Pero con respecto a la pregunta, hay algunos virus, por ejemplo, el virus de la Uyeski, en cerdas, puede provocar la muerte de 1, 2 embriones y, o feto, mejor dicho, fetos, no embriones, perdón, feto, y provocar la momificación. La momificación, ya vamos a ver una patología fetal durante la gestación, que puede provocar 1 o 2, puede provocar la muerte de toda la camada, por supuesto, pero puede provocar la momificación de 1 o 2, la gestación continuar, esos fetos se han momificado, ya vamos a ver lo que es una momia, ser expulsados, hasta 2 se aceptan normales, y esa hembra sí puede quedar preñada, ¿no es cierto?, en el próximo ciclo, después del destete. La hembra, ustedes saben, por ciclo estral, que la hembra va a entrar en celo otra vez después que han sido destetados los lechones, a diferencia de otras especies. Si ese virus ataca toda la camada y produce, ¿no es cierto?, produce una lesión o una metritis generalizada, es muy probable que esa hembra tengamos que hacer una profilaxis, tengamos que tratarla, y después recién, y ver qué grado de fertilidad nos queda, recién después, ¿no es cierto?, darle servicio. ¿Sí? No sé si está con... Bueno, ya nada. Profe, yo O también tengo una sea, consulta. perdón, con respecto a eso de las cerdas, ¿no es cierto? Ya vamos a ver que sin haber aborto hay momificación, o puede haber aborto, ¿no es cierto? Aborto eso de toda la camada. Todo va a depender del grado de patogenicidad que tenga el virus, y la resistencia inmunológica que tenga la hembra. Sí, ahora sí. Profe, yo le quería ¿Alguien? preguntar acerca de la duración de la preñez, en el factor materno, la edad de la madre. En la primeriza paren 1 o 2 días antes y en la de mayor edad dijo que se extiende 1 o 2 días. Quería saber el por qué en las dos situaciones. Bueno, en las primerizas generalmente se adelanta el parto porque te podría decir que el útero es muy chico, no está totalmente distendido, entonces el grado de estrés, o el estrés fetal es el que marca, ¿no es cierto?, el inicio del parto. Entonces el estrés se da mucho antes, ¿no es cierto?, que en una hembra que ya tiene un útero más distendido. El departamento, como le digo yo, es más amplio, pudo alquilar ese feto un departamento más grande, de más ambiente, entonces el feto puede, ¿no es cierto?, estar un tiempito más en ese departamento. Y en las que son ya cuando están hacia el final, por ejemplo, en las vacas que nosotros decimos que son CUT, hembras que van a criar el último ternero, en esas hembras, ¿no es cierto?, donde ya
están deficientes de dientes, o el aporte, o en otras hembras, ¿no es cierto?, que ya las contracciones uterinas y la fuerza uterinas ya no son tan intensas, el departamento es más grande, el estrés no es tan marcado como en el resto de las hembras, ¿no es cierto?, de la misma especie. Bien, ¿Está? profe. Sí, gracias. Bueno. Ojo, por ahí también hablo, no les dije, pero un estrés calórico adelanta el parto. Cualquier situación estresante que se le ocurra a una hembra puede llevar, ¿no es cierto?, a que se adelante el parto también. Sí, profe, también tuvieron esa duda de la temperatura en el chat y la profe contestó que adelanta en temperaturas extremas. Así que gracias. Claro. Sí, generalmente las temperaturas, eso vamos a hablar más en patología, las temperaturas, los extremos, ¿no es cierto?, o los shock térmicos, son más acentuados o se dan más cuando estamos, ¿no es cierto?, en un periodo embrionario temprano donde el embrión todavía no se ha implantado. Bueno, no voy a sacar libreto, pero es donde más crítica es la gestación. Profe, que adelante el parto es solamente eso, no quiere decir que haya un parto distóxico o que haya muerte de feto ni nada por el estilo, ¿no es cierto? No, estamos hablando de gestaciones normales. Bien, gracias. Bien. Interesante cuando yo puedo ver el chat. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos el viernes a las 8 de la mañana. Chao, profe, hasta el viernes. Hasta luego, hasta el viernes. Nada, hasta luego. Un beso. Gracias.